diuréticos van a requerir de una cirugía precoz, lo más antes que ese paciente tenga complicaciones, principalmente que llegue a una insuficiencia cardíaca. Esto es, eso hay que evitar a que esos pacientes vayan deteriorando su miocardio. Pero hay algunos que no son aptos o no están recomendados para la cirugía, por lo tanto pueden realizar tratamiento medicamentoso. El tratamiento medicamentoso consiste básicamente en lo que ustedes ya conocen, en el uso de los fármacos para la insuficiencia cardíaca. Quiere decir que podemos utilizar los digitálicos, los diuréticos, los IECAs, los ARA2, los anticoagulantes y algunos antiarrítmicos. Se puede utilizar en este tipo de pacientes, pero en la estenosis aórtica severa, que es sintomática, el tratamiento obviamente va a ser quirúrgico. Entonces se realizará pues el reemplazo valvular aórtico. Estamos admitiendo a los alumnos. Bien. El reemplazo valvular aórtico por una prótesis mecánica. Muchas veces se utilizan, de acuerdo a las circunstancias, una válvula biológica, pero eso lo veremos posteriormente. Bien, entonces, en las estenosis de la válvula aórtica severa, pero que sean asintomáticos, es decir, que no presentan síntomas, el tratamiento debe posponerse, debe diferirse hasta que ese paciente empiece a presentar síntomas. Una vez que presente síntomas, entonces recién pues se evaluará para poder hacer el tratamiento de reemplazo valvular por una prótesis mecánica. Entonces ese es el tratamiento básicamente. El tratamiento quirúrgico, ustedes saben perfectamente que es el reemplazo valvular por una prótesis mecánica o puede ser biológica, como les decía, de acuerdo a las circunstancias. Pero hay otro tipo de tratamiento, por ejemplo, que son las valvuloplastías o las valvulotomías. Valvulotomía significa como hay un cierre, un estrechamiento de la válvula aórtica, la valvulotomía simplemente hace incisiones para poder abrir esa válvula que está estrechada, que está cerrada. Eso se llama la valvulotomía. Pero eso en válvula aórtica no da buenos resultados. Tampoco la valvuloplastía. La valvuloplastía significa reparar la válvula nativa, es decir, la válvula original. Hay que repararla. Pero eso tampoco resulta porque el daño en válvula aórtica es bastante importante por la fibrosis, por la calcificación, por la deformidad que va a presentar esa válvula. Por lo tanto, es recomendable siempre que se haga un reemplazo de la válvula aórtica por una prótesis mecánica o en algunas circunstancias una prótesis biológica. Pero actualmente existe el tratamiento de reemplazo valvular percutáneo o a través de cateterismo. ¿En qué consiste eso? En introducir un catéter por la arteria femoral, llevando una válvula aórtica flexible. Entonces, una vez que retiran la válvula dañada, lo van a implantar esa válvula flexible en posición aórtica, solamente por cateterismo y no haciendo la esternotomía, que es lo clásico. Entonces, básicamente ese es el tratamiento. Lo que estamos haciendo actualmente en los temas que estamos presentando es resumir lo más que se pueda. Lo que les recomiendo es que ustedes tienen que profundizar los temas. Bien, entonces hemos terminado con lo que respecta a la válvula de la estenosis valvular aórtica. Bueno, nos referiremos ahora a lo que es la insuficiencia valvular aórtica.
Aquí vamos a un poco despejar esta imagen que no nos deja ver. Ahí vamos a ponerla. Ahí fíjense un slide, un pequeño slide, donde vemos un corazón con una válvula aórtica normal, normal, ¿me entienden? Normal en el lado izquierdo. Es decir, que el trayecto del flujo sanguíneo está yendo hacia la aorta ascendente y no existe ningún retorno, ningún reflujo. En la imagen del lado derecho, fíjense, hay, hay un reflujo de una parte del volumen sanguíneo, es decir, que esa válvula aórtica está ensanchada, está ampliada en su superficie. Si utilizaríamos el término de está dilatado, esto permite a que haya un reflujo de retorno hacia el ventrículo izquierdo. Imagínense, es una lámina bastante didáctica ahí en el lado derecho. Bien, entonces, ¿en qué consiste la insuficiencia valvular aórtica? Es ese estado digamos, de dilatación que aumenta la superficie del área valvular aórtico. Y eh, eso condiciona a que exista, un reflujo de sangre, es decir, que retorna una pequeña cantidad de la aorta ascendente hacia el ventrículo izquierdo. Normalmente no debería retornar ni una gota de sangre porque las valvas deben cerrarse herméticamente. Por lo tanto, en este caso, como es una válvula insuficiente, va a haber el retorno. Eso debido a que hay alteración justamente de la válvula por diferentes causas, por diferentes etiologías. Bien, en cuanto se refiere a las causas, a la etiología, vamos a hablar concretamente. Hay dos factores o dos situaciones importantes dentro de la etiología. Uno, las causas que afectan directamente a los velos, es decir, a las valvas, quiero decir, y la otra causa es que afecta en forma indirecta a las valvas porque la causa principal está en la raíz de la aorta ascendente. Recordaremos que inmediatamente por debajo de la raíz de la aorta está la implantación de la misma válvula aórtica. Por lo tanto, cuando hay un daño en la raíz de la aorta, pues va a afectar necesariamente a la válvula aórtica. Bien, dentro de las causas directas que van a afectar a los velos, a las valvas, tenemos las, eh, las valvas de tipo bicúspide, que son de tipo congénito, ya hemos dicho, es decir, solamente que lleven dos valvas o dos velos, o finalmente las unicúspides, que pueden ocasionar, como en el caso que hemos visto de las estenosis valvulares, en este caso va a ocurrir lo mismo, pero va a llevar en este caso a la insuficiencia. La degeneración aterosclerótica, también en los pacientes de edad avanzada. La enfermedad reumática, hemos mencionado que ya la fiebre reumática a lo largo después de 15 o 20 años va a producir la valvulopatía. Las endocarditis infecciosas, las enfermedades del tejido conectivo, los que se llaman las conectivopatías, algunas drogas como los anorexígenos, es decir, aquellas drogas que hacen perder el apetito, y, ¿por qué no?, los traumas torácicos, traumas que pueden dañar justamente el aparato valvular. Eh, Dentro de las causas que van a afectar en forma indirecta, es decir, que está afectado la raíz de la aorta ascendente, ahí puede presentarse una dilatación de la raíz aórtica por algunas circunstancias. Una ectasia aortoanular, dice así, es decir, también se refiere a una dilatación tanto de la aorta como del anillo valvular en este caso. La enfermedad de Marfan es una enfermedad, ustedes saben, ósea de huesos largos y que afecta al corazón y a los grandes vasos. En este caso también va a provocar este tipo de alteración. Hay un síndrome de Danlos
Es un síndrome que no tiene mucha importancia. La osteogénesis imperfecta, eso se ve también en raras veces, es decir, se refiere a la fragilidad ósea. Ustedes saben eso. La disección de la aorta, la ruptura, quiere decir, de las capas de la aorta ausente. La ortitis sifilítica, antes ustedes saben perfectamente que había mucha sífilis en épocas anteriores, ahora ya no, se ve muy rara vez esto. Y las enfermedades del tejido conectivo. Bien, de acuerdo a la causa, de acuerdo a la etiología, se puede presentar una insuficiencia valvular aórtica en forma aguda. Lo que vamos a ver es la forma crónica. ¿Cuándo vamos a tener una insuficiencia valvular aórtica aguda? Lo que va a condicionar obviamente, a la insuficiencia ventricular aguda. Recordaremos, de acuerdo a la clasificación, que hay insuficiencia cardíaca aguda y hay insuficiencia cardíaca crónica. ¿Cuáles pueden llevar? Por ejemplo, la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es un proceso infeccioso severo que puede producir perforaciones de las valvas, de los velos. Y eso va a condicionar, pues, rápidamente a una insuficiencia ventricular izquierda y un deterioro hemodinámico grande. El tratamiento en ese caso va a ser inmediatamente quirúrgico por reemplazo de esas válvulas. Eso es una presentación aguda. Otra forma de presentación aguda va a ser los traumas torácicos que pueden dañar en un accidente de tórax, por decirles un accidente automovilístico, va a lesionar la válvula aórtica, por lo tanto el tratamiento tiene que ser inmediato porque eso va a ocasionar una insuficiencia cardíaca aguda, una insuficiencia valvular aórtica aguda, por lo tanto ese tratamiento va a ser inmediatamente quirúrgico con el reemplazo. Bueno, esas son las causas más importantes de una insuficiencia valvular aórtica aguda. La que vamos a ver es más que todo la crónica. Bien, en cuanto se refiere a la fisiopatología, bien, existiendo ya un daño valvular con insuficiencia, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hemos mencionado ya que va a existir un retorno de una porción del volumen sanguíneo que ya ha sido eyectado hacia la aorta. Por lo tanto, hay un retorno porque las válvulas no se van a sellar herméticamente, la válvula aórtica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El ventrículo izquierdo pues va a tener una sobrecarga de volumen, no de presión. En las estenosis ya hemos dicho que es una sobrecarga de presión. En este caso es de volumen. Por lo tanto, ¿eso a qué va a condicionar? Eso va a condicionar a que progresivamente ese miocardio, ese ventrículo izquierdo vaya hipertrofiándose paulatinamente, finalmente, hasta que llegue la dilatación. En este caso hemos dicho que en los casos de las insuficiencias generalmente es, ¿cómo se llama? La hipertrofia es excéntrica, es decir, que va a ir hacia afuera. Repetiremos, en las estenosis principalmente es concéntrica. Bien, entonces eso va a ocasionar que se incremente la presión intraventricular. Ese incremento de presión intraventricular va a repercutir en forma retrógrada a nivel del anillo mitral, a nivel de la aurícula izquierda y a nivel de los vasos oculares. Eso es así, va en forma retrógrada. Bien, entonces, como mecanismo de compensación, el ventrículo izquierdo va a sufrir esa hipertrofia, pero eso no va a durar mucho tiempo. Al final se va a rendir y va a producirse la dilatación y obviamente va a llegar a la insuficiencia cardíaca, en este caso sistólica. En la estenosis hemos dicho que es una insuficiencia cardíaca diastólica. En este caso
va a llegar a una insuficiencia ventricular o disfunción o falla, si quieren, ventricular sistólica. Entonces, esos son los pasos que va a seguir ¿cómo se llama? Un cuadro de una insuficiencia valvular aórtica. Bueno, nos vamos a la sintomatología, a la sintomatología. Los pacientes con insuficiencia valvular aórtica pueden permanecer muchos años asintomáticos, por lo tanto no presentarán ningún síntoma por varios años hasta que pueda empezar a presentar una falla ventricular izquierda, una disfunción ventricular izquierda. ¿Y cuáles son los síntomas que van a empezar o que va a presentar el paciente? En principio será una disnea de esfuerzo. Usted sabe la clasificación de la disnea de esfuerzo es de medianos, pequeños, a grandes esfuerzos y disnea de recurso. Esa es la clasificación de disnea de esfuerzo. Entonces, se presentará inicialmente la disnea de esfuerzo. Posteriormente ya podemos tener la disnea de tipo ortopneico, que es la disnea que no tolera el decúbito dorsal, prácticamente el paciente está sentado. Y finalmente puede llegar a la disnea paroxística nocturna y posteriormente al edema generalizado o al edema periférico. Eso en cuanto se refiere a los síntomas. ¿Cuáles son los signos importantes que va a presentar un paciente con insuficiencia valvular aórtica? Se puede ver muchos signos, pero los principales signos vamos a mencionarlo aquí. El signo de Muset, el signo de Durosies, el signo de Kinke, el signo de Muller y el signo de Kosia. ¿En qué consiste el signo de Muset? Ustedes semiológicamente ya han visto estos signos y síntomas. Por eso les he dicho que repasen un poco la parte de semiología cardiovascular. Bien, ¿en qué consiste el signo de Muset? El signo de Muset son los movimientos involuntarios sincrónicos con los latidos del corazón. El paciente mueve la cabeza involuntariamente, de atrás adelante, de atrás adelante. Está moviendo permanentemente. Ese es el signo de Muset. El signo de Durosies es un signo, es un soplo que se ausculta a nivel de la arteria femoral como una especie, dice, ¿no?, de un disparo de una pistola. Entonces, al presionar la arteria femoral con el fonendoscopio, podemos auscultar ese tipo de soplo por este problema de insuficiencia de la válvula aórtica. El signo de Kinke, ¿en qué consiste el signo de Kinke? Son las pulsaciones que se presentan a nivel de los lechos unguiales, fundamentalmente al presionar las uñas, vamos a poder apreciar esas pulsaciones que se presentan. ¿En qué consiste el signo de Muller? El signo de Muller consiste en los movimientos que presenta, pulsaciones que presenta la úvula. Por lo tanto, un paciente que sospechamos de una insuficiencia valvular aórtica, tenemos que hacerle abrir la boca y ver si tiene ese signo de Muller. Y el signo de Kosygin, que ustedes conocen, la danza arterial, el baile arterial, se lo llama también así. Entonces, podemos observar a nivel de las arterias carótidas, es como si estuviesen latiendo intensamente, por eso se llama baile arterial, o a nivel del pulso radial. El pulso radial podemos ver igualmente esos movimientos pulsátiles intensos. Entonces son esos signos que podemos encontrar en un paciente con insuficiencia valvular aórtica. Bien, entonces otro signo a la auscultación es pues la presencia de los soplos. Hemos visto también que en la anterior, en la estenosis aórtica hay un soplo que tiene ciertas características. Acá vamos a tener el soplo de Austin Flint, que es un soplo protomesodiastólico, sobre todo que se presenta por el reflujo que va a presentar
la sangre hacia el ventrículo izquierdo y por las vibraciones de las cuerdas tendinosas que presentan las valvas o los velos. Entonces es un soplo protodiastólico, a eso se llama el soplo de Austin Flint. Vamos a auscultar a nivel fundamentalmente a nivel del foco aórtico accesorio. En cambio, en la estenosis vamos a auscultar donde corresponde, en el segundo foco de auscultación aórtica, en el segundo espacio intercostal paraesternal derecho. En este caso, principalmente vamos a ir a auscultar a nivel del foco accesorio. El segundo ruido estará disminuido en este caso. ¿Por qué? Porque las valvas, los velos, no se van a cerrar, no se cierran herméticamente, no entran en contacto. Por lo tanto, segundo ruido va a estar hipofonético. Otro signo importante que vamos a tener es el pulso Zeller, el pulso que lo llaman también en martillo de agua. Fíjense, la imagen que está al lado es una gráfica bien ilustrativa. Como en el anterior, en la estenosis, hemos visto el pulso parvus tardus, ¿verdad? En este caso, fíjense, el pulso es amplio, es intenso y es corto. En cambio, en la estenosis era pequeño, bajo y ancho. Ese es el pulso Zeller, que podemos probarlo haciendo la palpación en el pulso radial. Esa gráfica es bastante ilustrativa como la anterior que hemos visto. Bien, entonces son los signos principales que vamos a tener en el problema de la estenosis, de la insuficiencia valvular aórtica. Ya les decía, estamos tratando de reducir lo más posible los temas porque el tiempo no da para extenderse más. Pero hay algunas cosas que complementamos que tienen que apuntar porque de esas complementaciones ya les he dicho que pueden entrar las preguntas al examen. Los exámenes básicos, lógicamente, va a ser un electrocardiograma, una radiografía de tórax y fundamentalmente la ecocardiografía. Doppler, en este caso, color importante. El electrocardiograma no nos da datos específicos, pero sí podemos observar un crecimiento ventricular izquierdo y alteraciones del segmento ST y de la onda T, además de un crecimiento de la aurícula izquierda. Obviamente el problema está en el corazón izquierdo, entonces vamos a tener alteraciones tanto del ventrículo como de la aurícula izquierda electrocardiográficamente. La radiografía de tórax. Acá vamos a poder observar una cardiomegalia por la dilatación del ventrículo izquierdo porque hay una sobrecarga de volumen y la hipertrofia va a ser excéntrica hacia afuera, hemos dicho. Por lo tanto, casi generalmente en la mayoría vamos a tener pues ¿cómo se llama? La cardiomegalia. La ecocardiografía Doppler color es el examen más importante porque nos va a dar pues las características de la válvula, nos va a dar a conocer el grado de insuficiencia que tiene esa válvula, de las características de los velos, de su engrosamiento, de su fibrosis y además de eso del flujo del volumen regurgitante que vamos a poder observar. En el lado derecho, en la imagen ecocardiográfica, ahí está viendo un reflujo de ese volumen hacia el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la ecocardiografía nos va a medir los flujos, los volúmenes que son importantes para tomar las conductas, en este caso, ya sea quirúrgica o medicamentos. El tratamiento, en muchos pacientes, bueno, no estamos hablando del tratamiento higiénico, dietético. Ustedes saben perfectamente que ya hemos hablado de insuficiencia cardíaca. Quiero decir, dieta hiposódica, con poco sal, reposo, evitar los sobreesfuerzos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí estamos yendo directamente al tratamiento que corresponde. Eso ya lo vamos a dar por entendido. El tratamiento médico básico va a consistir en vasodilatadores. ¿Por qué vasodilatadores?
porque al dilatar la arteria aórtica y el resto del sistema vascular, vamos a facilitar de que el ventrículo izquierdo al producir la sístole ventricular obviamente va a eyectar un volumen de sangre hacia la circulación general. Como hay vasodilatación, entonces no vamos a facilitar a que no haya mucha regurgitación, mucho retorno sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, básicamente consiste en eso, vasodilatar para que haya un menor reflujo, un menor retorno al ventrículo izquierdo. Perdón. Bien, entonces el tratamiento básico va a ser eso para tratar sobre todo a los pacientes que tienen ya una disfunción ventricular izquierda. Bien, entonces, bueno, finalmente el tratamiento va a ser pues quirúrgico, es decir, vamos a llegar al reemplazo valvular, ya sea la ecocardiografía nos va a determinar y la clínica en qué momento vamos a tener que intervenir a ese paciente para hacer el reemplazo valvular aórtico. Bien, la cirugía está indicada en pacientes sintomáticos independientemente del compromiso de la función sistólica. Es decir, que los pacientes que ya tienen muchos síntomas tienen que ser obviamente sometidos a un reemplazo valvular. Está indicado en pacientes asintomáticos cuando presentan una disfunción ventricular izquierda. La ecocardiografía nos va a mostrar la fracción de eyección que tenga ese ventrículo, es decir, el volumen sistólico que va a tener. Si ese volumen sistólico, a eso se llama fracción de eyección ecocardiográficamente, es menor del 50%, supongamos 40, 30 o 20%, ese paciente tiene que ser sometido a cirugía, a reemplazo valvular. Otra situación, está indicada la cirugía en pacientes asintomáticos con función sistólica normal, pero con dilatación severa del ventrículo izquierdo, cuando el diámetro diastólico sobrepase los 75 milímetros o el diámetro sistólico supere los 55 milímetros de mercurio. Es decir, hay ciertas condiciones para que algún paciente sea sometido a una cirugía y eso fundamentalmente nos va a dar la ecocardiografía. De acuerdo a eso y de acuerdo a la clínica, nosotros tomaremos la conducta quirúrgica de reemplazo valvular. Bien, entonces, ahí hay una imagen de lo que están haciendo un procedimiento quirúrgico. Ahí están implantando una prótesis valvular mecánica. Eso obviamente se hace con una circulación extracorpórea. En este caso, obviamente hay que hacer una esternotomía, abrir prácticamente el tórax y paralizar el corazón y someterla a una circulación extracorpórea para hacer la implantación de una válvula protésica. Grados de la... bien, nos hemos pasado en realidad el tratamiento, estamos ahí. Bien, vamos a avanzar un poco más de lo que es la estenosis de la válvula mitral. Hemos concluido lo más básico, lo más importante de la insuficiencia valvular aórtica. Ahora veremos lo que es la estenosis de la válvula mitral. Es una de las válvulas más importantes del corazón izquierdo. Seguramente el tiempo no nos va a dar, pero vamos a ir hasta donde nos dé el tiempo. Fíjense, igualmente aquí tenemos un cuadrito, una lámina en realidad en el lado derecho. Véanlo bien. Al lado izquierdo tenemos
una válvula mitral normal, donde se puede observar el flujo sanguíneo de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo. Esa válvula mitral está permitiendo el paso del volumen sanguíneo en forma normal. Y fíjense el tamaño de la aurícula izquierda. En cambio, en el lado derecho, fíjense, esa aurícula izquierda está bastante agrandada. Esa válvula mitral está estrechada y fíjense, el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo que está llegando al ventrículo izquierdo es en pequeña cantidad. ¿Por qué? Porque obviamente esa válvula mitral está estenosada, está estrechada. Es una imagen, es una lámina bastante ilustrativa que uno puede ya imaginarse lo que sucede cuando se presenta una estenosis de la válvula mitral. Bien, entonces la estenosis mitral corresponde a una limitación de la apertura del aparato valvular mitral, que conduce pues lógicamente a una obstrucción del flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. El llenado ventricular, saben ustedes perfectamente que se produce durante la diástole. En esa gráfica, en esa laminita, se está viendo perfectamente. El orificio de la válvula mitral en el adulto es normalmente de 4 a 6 centímetros cuadrados. Esto tenemos que tomar en cuenta para ver en qué grado de insuficiencia, de estenosis valvular mitral estamos. Entonces, lo normal es de 4 a 6 centímetros el área de la válvula mitral. Bien, fisiopatológicamente con el tiempo la aurícula izquierda se va a agrandar, obviamente se hipertrofia por ese problema de la estrechez. Eso lo veremos en la fisiopatología. Bien, veremos los grados de estenosis mitral, de la válvula mitral. El área normal hemos dicho de 4 a 6. Imagínense, tenemos que, esto nos va a dar también los grados, la ecocardiografía. Entonces, podemos tener una estenosis mitral leve, una estenosis mitral moderada, una estenosis mitral grave. Una estenosis mitral leve, ¿cuándo nos va a decir el ecocardiografista? Cuando la superficie, esa área valvular, va a estar de 1.5 a 2.5 centímetros cuadrados de diámetro, de área. En este caso, todavía el paciente apenas tiene leves síntomas, sobre todo una disnea de esfuerzo. Entonces, cuando el ecocardiografista encuentra esas medidas, dirá estenosis mitral leve. ¿Cuándo se va a decir una estenosis mitral moderada? Cuando la superficie, esa área, ese diámetro